vamos a hablar de algunas situaciones especiales en las que vemos electrocardiogramas. Es de tener presente que no está pasando. En el electrocardiograma con frecuencia vemos algunas anomalías que interpretamos como anomalías inespecíficas en muchas ocasiones por no saber interpretar o por tener una insuficiencia en la interpretación de algunos cambios electrocardiográficos corregibles o secundarios a ciertas acciones cardíacas y no cardíacas en nuestros pacientes. Y es de conocer que muchos fármacos, situaciones clínicas neurológicas, metabólicas y condiciones no isquémicas y no arrítmicas pueden alterar el electrocardiograma y es importante poderlas conocer, diferenciar de las más comunes y poder hacer un diagnóstico acertado. Dentro de los medicamentos hay una gran lista de medicamentos que pueden hacer alteraciones electrocardiográficas. Vamos a nombrar algunos tal vez como los más frecuentes. Y dentro de estas tenemos medicamentos tanto cardíacos como no cardíacos que por su mecanismo de acción podemos tener alteraciones en la funcionalidad del sistema propio de conducción, en las funciones autónomas o la disminución del automatismo cardíaco, así como medicamentos que hacen alguna afectación sobre el sistema o alguna acción sobre el sistema nervioso central y periférico que nos puede alterar la relación entre el simpático y parasimpático con algunas manifestaciones electrocardiográficas. Tal vez lo que vemos con mucha frecuencia pueden ser los antiarrítmicos, en donde tradicionalmente están divididos en 5 grupos. Los que vemos con más frecuencia tal vez pueden ser los del grupo 2, 3 y 4, y por grupos tienden cierta tendencia a tener más afectaciones sobre una u otra parte del electrocardiograma. Los de clase 1, en donde tenemos, por ejemplo, la lidocaína, tal vez, de los que podemos utilizar, la propafenona. Sin embargo, el grupo de medicamentos que pueden estar tanto en el grupo 1A, B y C son muchos más, pero en nuestro medio, estos que podemos encontrar tienen su principal mecanismo de acción sobre canales de sodio. Esto se puede representar en el electrocardiograma, principalmente en alteraciones de la conducción intraventricular. Y una de las cosas que podemos ver en ellos va a ser ensanchamiento del QRS con una prolongación secundaria del QT. Algunos de esos medicamentos tienen un efecto sobre canales de potasio un poco menor, lo que nos va a prolongar solamente el QT independientemente del QRS, y es importante conocer el electrocardiograma siempre que vamos a iniciar un antiarrítmico para poder comparar la evolución o la fase evolutiva del posible cambio electrocardiográfico en nuestros pacientes, o en su defecto, siempre que veamos un paciente con algún medicamento antiarrítmico, es importante tomar un electrocardiograma de base y mirar si hay alguna de estas alteraciones. Tal vez es importante resaltar aparte en este grupo de medicamentos la propafenona, que adicionalmente a tener su mecanismo de acción principalmente de canales de sodio, tiene un efecto beta bloqueador y además de producirnos alteraciones sobre el QT, puede producir un efecto principalmente sobre el nodo auriculoventricular, predisponiendo a bloqueos auriculoventriculares. En el grupo 3, de pronto el que tenemos como más relevante, la amiodarona, y en algunos no lo vemos con tanta frecuencia, la dronedarona, que principalmente tiene mecanismos a través de canales de potasio, en donde su principal efecto va a ser, en general, la prolongación del QT, y en la amiodarona en particular, la disminución del automatismo del nodo sinusal, y uno de los cambios que podemos ver en estos pacientes puede ser simplemente bradicardia sinusal, como no necesariamente un efecto tóxico, sino como un efecto secundario a la misma medicación. No tiene relación directa con la dosis o con la toxicidad o la dosis acumulada en estos pacientes. Los antiarrítmicos agrupados en el grupo 2 y 4, en donde tenemos betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Estos primeros, los betabloqueadores, tienden a deprimir la función del nodo sinusal, principalmente nos va a producir bradicardias sinusales. La afectación sobre el nodo auriculoventricular no es su principal efecto, a diferencia de los anticálcicos, en donde, si bien pueden dar bradicardias sinusales, el efecto más marcado va a estar sobre el nodo auriculoventricular, y nos toca hacer monitoría del intervalo PR porque pueden predisponer a bloqueos auriculoventriculares. Y estos grupos de medicamentos, tanto los betabloqueadores como los anticálcicos, tienen un efecto antihipertensivo y algunos hipotensor
Entonces, como un efecto adverso no electrocardiográfico, es importante monitorear la presión arterial. Con frecuencia en la práctica clínica lo tenemos asociado sobre todo a personas en edad avanzada, medicamentos psicotrópicos, pero cada vez lo vemos en personas de menos edad, en donde sus efectos electrocardiográficos pueden ser diversos, que pueden ir desde prolongación del QRS, alteraciones del QT o simplemente aumento del automatismo con taquicardias que pueden ser desde sinusales hasta taquicardias ventriculares. Los efectos de los medicamentos psicotrópicos son diversos, pueden tener efectos desde el nivel del sistema nervioso central hasta tener efectos directos sobre el sistema de conducción, y esto es lo que nos puede producir una gran variedad de cambios electrocardiográficos. En los antidepresivos es importante tener presente que a veces, sobre todo los tricíclicos, la primera manifestación puede ser simplemente aumento de la frecuencia cardíaca y pues pueden aparecer solamente con taquicardia sinusal. La toxicidad es independiente de la dosis, y seguido a la taquicardia sinusal vamos a encontrar ensanchamientos del QRS que no necesariamente tienen que cumplir criterios de bloqueo de rama, izquierda o derecha, sino que simplemente vamos a encontrar QRS que se van ensanchando y un QT que se va prolongando, predisponiendo o precediendo a la aparición de arritmias ventriculares graves como taquicardia ventricular polimorfa y episodios de muerte súbita en los pacientes. Otros medicamentos que encontramos cada vez con más frecuencia son antidepresivos atípicos. Tenemos además los opioides y medicamentos que utilizamos para ahorrar opioides como la metadona, en donde cualquiera de estos medicamentos puede prolongar el QT. Y ojo con esto, porque muchas veces vemos en la pseudoanalgesia o analgesia de los pacientes, incluso en el ámbito hospitalario general, vemos utilizar morfina o hidromorfona o derivados de estos que pueden prolongar el QT. Los pacientes que tienen trastorno bipolar, el carbonato de litio, que tal vez es de los mejores medicamentos que pueden ayudar a modular ese trastorno psiquiátrico. Una de las cosas que vemos con bastante frecuencia, independiente de los niveles de litemia de los pacientes, es la disfunción sinusal que puede estar manifestada como por bradicardia sinusal o bloqueos sinoatriales, lo que llamamos bloqueos de salida del nodo sinusal hacia la aurícula. Otros medicamentos que pueden producir o empeorar arritmias, ya sean bradicardias sinusales o bloqueos auriculoventriculares, puede estar el donepezilo, pero la gran lista de medicamentos que podemos encontrar con alteraciones electrocardiográficas es muy grande y es importante siempre que vamos a iniciar un medicamento que desconocemos, mirar si de pronto puede tener alguna afectación sobre el sistema de conducción cardíaca. Por ejemplo, los macrólidos, que tal vez sean de los antibióticos que más alteraciones en el QT producen, vemos con mucha frecuencia que no son monitoreados al inicio de estos medicamentos, ni siquiera durante el tratamiento. Y también los antifúngicos, pero digamos que poder hablar de cada uno de ellos tomaría casi que un curso entero para poder hablar grupo por grupo de los medicamentos. Algo que también vemos con frecuencia son las alteraciones de electrolitos. Tal vez las alteraciones más relevantes pueden ser las alteraciones del potasio o las que vemos con mucha frecuencia, en donde la hipercalemia o los niveles altos de potasio van a tener un patrón característico de curso de cambios electrocardiográficos, en donde podemos ver desde simplemente una bradicardia sinusal porque deprime la conducción o deprime el automatismo del nodo sinusal. Podemos encontrar también algunas manifestaciones electrocardiográficas que no necesariamente están relacionadas al valor de potasio, pero sí a la toxicidad que está produciendo sobre el corazón los niveles de potasio en sangre. Y lo primero que vamos a encontrar es una elevación o una T picuda, que va a tener una característica que le van a llamar tienda de campaña, como si estuviera un poco parado el punto más alto de la onda T, como si fuera, le describen como si estuviera pellizcada. Tal vez un patrón quedó un poco montada la diapositiva, pero digamos que la imagen, pero un patrón de T muy, muy parada, sin que necesariamente se prolongue el QT en estos pacientes. Esto tiene un nivel progresivo en donde además, si el potasio continúa elevándose y pasó inadvertido por nosotros ese hallazgo electrocardiográfico, van a empezar a haber cambios sobre la onda P, sobre la conducción y la despolarización auricular, y vamos a encontrar aplanamientos de la onda P y prolongación del PR como un efecto muy, muy avanzado de hipercalemia que va a predisponer a prolongación del QRS, con QRS ensanchados. Y
Ojo cuando estamos en este nivel, porque eso es lo que precede principalmente a una cosa que llamamos ritmo sinusoidal, o es un patrón de ondas sinusoidales anchas, monomorfas, que es un ritmo preparo cardíaco, y esto está asociado a niveles muy tóxicos de potasio. Y les repito, no depende del valor en sangre como tal, sino depende de la tolerancia que tiene el paciente, recordando que algunos pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada pueden tolerar niveles de potasio un poco más elevados que pacientes que no la tienen, y el hallazgo electrocardiográfico sí nos puede decir qué repercusión clínica estamos teniendo en nuestros pacientes. Al contrario, la hipocalemia nos va a producir los efectos contrarios a lo que produce la hipercalemia sobre la repolarización, en donde tenemos depresión del segmento ST, y más que prolongación del QT, lo que vamos a ver es un crecimiento de la onda U, tanto en tamaño como en prolongación de su duración, lo que va a ser como si una especie de prolongación del QT, pero a expensas de la onda U. Hay una característica que se puede encontrar, y es que va a haber un patrón bifásico o de caída y levantada de la onda T, que en algunos pacientes con frecuencia se puede encontrar que esta onda U, que usualmente no la vemos en el electrocardiograma o la vemos de un tamaño muy pequeño, tiende a ser más grande incluso que la onda T. No hay un patrón característico como tal, podemos encontrar diversas formas de la onda U grande, o de las manifestaciones de la onda U sobre el electrocardiograma, pero en general uno de los signos que nos debe prestar alguna alerta es cuando vemos al final del QT como una onda T plana que tiene un final muy levantado, o que tienen un comportamiento bifásico con una segunda fase muy alta. Eso es más que reflejarnos una onda T anormal, nos está reflejando la presencia de una onda U grande, que es lo que nos va a sugerir una hipocalemia severa. Los trastornos del calcio, donde tenemos hipercalcemia e hipocalcemia, se comportan también un poco como los trastornos del potasio, en donde tenemos unas manifestaciones de niveles altos de calcio inversos a las manifestaciones electrocardiográficas de los niveles bajos, y casi que lo vamos a diferenciar porque la hipercalcemia nos va a producir un acortamiento del QT tal que podemos ver el inicio de la onda T al finalizar el punto J, casi que montado sobre el inicio del QRS, sin que necesariamente esté asociado a frecuencias cardíacas rápidas, en donde podemos ver a veces este efecto o esta imagen solamente como un efecto de adaptación a la frecuencia cardíaca en los pacientes que tienen taquicardia por cualquier razón. Algo que nos puede ayudar de pronto es que los pacientes con hipercalcemia pueden tener síntomas neurológicos, lo cual nos puede ayudar de pronto en la sospecha diagnóstica cuando vemos el QT corto. Y la hipocalcemia, por el contrario, lo que nos va a enlentecer esa última fase de la repolarización, y nos va a producir una prolongación de la fase de repolarización con un QT prolongado, en donde digamos que si vemos esta imagen, en el centro tenemos un electrocardiograma normal. El electrocardiograma de la izquierda de hipocalcemia corresponde al mismo paciente, en donde simplemente normalizando los niveles de calcio vemos el cambio en la repolarización bien evidente. El electrocardiograma o los trazados electrocardiográficos del lado derecho no corresponden al mismo paciente, pero vemos al terminar inmediatamente el QRS cómo empieza la repolarización. Otros trastornos electrolíticos, como los trastornos del sodio o los trastornos del magnesio, que también vemos con frecuencia, no tienen un patrón electrocardiográfico característico. Por eso digamos que no lo traemos acá, pero es importante tener presente que estos sí pueden facilitar y predisponer a aparición de arritmias cardíacas graves, y es importante tratar de documentarlos si hay sospecha de ellos y corregirlos en el tiempo más corto posible de acuerdo al trastorno. Algo que no vemos con frecuencia, pero cuando lo vemos, usualmente no lo pasamos inadvertido y no lo evaluamos, son los cambios electrocardiográficos de la hipotermia. La hipotermia tiene un cambio electrocardiográfico distintivo de la severidad de la hipotermia, que son las ondas de Osborn, que son como una especie de ondas en joroba, o unas ondas que terminan en el punto J, que le llaman como ondas en joroba, que son característicos de la hipotermia. Este cambio, que aquí se los dejo señalado, tiene como característica que, si está presente, pone al paciente en un alto riesgo de arritmias ventriculares, sobre todo en la fase de recalentamiento. Entonces, si un paciente llega después de una exposición a medio ambiente frío,
porque lo encontraron inconsciente en la calle y no saben, y le toman y estaba lloviendo, tarde en la madrugada y lo encuentran con ese patrón electrocardiográfico, ojo al momento de recalentarlos, porque ese recalentamiento o esa normalización de la temperatura debe ser cuidadosa y bajo monitoría electrocardiográfica continua. Algunas otras condiciones clínicas que podemos encontrar con alteraciones electrocardiográficas son las alteraciones del sistema nervioso central, hemorragias subaracnoideas o edema cerebral o hematomas que no tienen tampoco un comportamiento electrocardiográfico característico y puede ir desde alteración de bradicardias sinusales, bloqueos auriculoventriculares, cambios en la onda T, ritmos idioventriculares, digamos que casi que podrían hacer cualquier cosa y de pronto el escenario clínico es el que prima y los cambios electrocardiográficos pasarían a un segundo lugar después de estabilizar tal vez la condición neurológica en esos pacientes o condiciones metabólicas como los estados ácido-básicos severamente alterados. Juan Francisco nos habló del electrocardiograma en síndrome coronario. Esta entidad que es la pericarditis es importante tenerla un poco clara cuando hablamos de síndrome coronario porque confundir los electrocardiogramas es bastante fácil y hay algunas claves electrocardiográficas que nos pueden ayudar de pronto a diferenciarlo. La pericarditis aguda, digamos que tiene varias fases evolutivas del electrocardiograma, en donde la fase inicial lo que vamos a encontrar más evidente va a ser una elevación del ST, pero una de las cosas que nos puede ayudar en el electrocardiograma que tiene elevación del ST es que en la pericarditis vamos a encontrar elevaciones difusas de ese segmento ST que corresponden al área del pericardio inflamada, a diferencia del síndrome coronario que corresponde a esa elevación del ST a un territorio coronario. Y tal vez acá es donde nos puede ayudar un poco la interpretación correcta de las caras en el electrocardiograma y mirar la condición clínica del paciente. Algo que también nos puede ayudar a diferenciar el uno del otro es que tienden a ser no tan altas esas elevaciones del ST, pero qué tan altas pueden ser es muy difícil porque pues depende la fase que lo esté tomando y podemos encontrar en algunos pacientes elevaciones del ST muy, muy importantes en pericarditis. Entonces, digamos que esto no es algo que debamos tomar como referencia. Algo que sí nos ayuda un poco más es que la morfología de esa elevación del ST en la pericarditis va a tener una concavidad hacia arriba, mientras que el infarto característicamente es convexo. Pero ojo, porque el infarto puede simular también en los cambios iniciales de elevación del ST una concavidad parecido a la de la pericarditis. Algo que sí es característico en la pericarditis aguda que no encontramos en el síndrome coronario agudo son los cambios del PR, en donde vamos a encontrar que va a haber cambios del PR inversos a la polaridad del ST siguiente. Es decir, si tenemos un supradesnivel del PR en las derivaciones que estemos viendo, del ST, perdón, en las derivaciones que estemos viendo, vamos a encontrar un infradesnivel del PR. Y en ABR característicamente vamos a encontrar un supradesnivel del PR. Espero no haberlo dicho demasiado rápido, no haberlos confundido, pero es, digamos que un cambio inverso, y eso sí es característico de la pericarditis aguda que lo diferencia del síndrome coronario agudo. Y es más o menos esta imagen que vemos en donde vamos a ver, tal vez en la que se ve más claro es en D2 y en el ABR, en donde vemos esos cambios del PR inversos a la polaridad del cambio en el ST. La pericarditis tiene una evolución al igual que el infarto. El infarto tiende a meter o aparecer en el QRS a ondas Q, cosa que no aparece con la evolución de la pericarditis, pero al igual que el infarto, la pericarditis evoluciona en la repolarización y vamos a tener aplanamiento del ST con inversión de la onda T. Y aquí es importante tener presente que esos cambios de la onda T no tienen una temporalidad exacta y puede ir desde pocos días hasta que se normaliza nuevamente el electrocardiograma hasta permanecer de forma indefinida o quedar permanente esa inversión de la onda T en los pacientes con pericarditis. Otra de las cosas que vamos a encontrar en las pericarditis son los derrames pericárdicos. El patrón electrocardiográfico del derrame pericárdico va a ser el bajo voltaje del QRS y es importante saber que el bajo voltaje del QRS no tiene relación directa con el curso clínico del paciente. Podemos tener un bajo voltaje en un paciente clínicamente estable o podemos tener un voltaje normal en un paciente con clínica de taponamiento.
Bajo voltaje tiene una definición clara. Si tomamos derivaciones de las extremidades, de 1, de 2, de 3, ADR, ABL, ABF, tiene que ser considerado de forma difusa en esas derivaciones un voltaje del QRS menor de 0.5 milivoltios. O en un electrocardiograma estándar, tomado en una calibración estándar, debe ser de 5 cuadritos pequeños o menos. Lo otro es que puede estar acompañado o no de bajo voltaje en las precordiales, pero si vamos a hablar de bajo voltaje en precordiales, vamos a hablar de QRS menores de 10 milímetros o 1 milivoltio en las derivaciones precordiales también de forma difusa. Esto por sí solo no representa nada clínico, sino que nos dice que hay una gran acumulación de líquido simplemente en el pericardio, excepto en una situación que es cuando vemos este cambio en donde vemos un electrocardiograma que claramente tiene bajo voltaje alternando con QRS que son más grandes, en donde esto es lo que llamamos en pericarditis alternancia eléctrica. Y la alternancia eléctrica sí es patognomónico este hallazgo de un taponamiento clínico en el contexto de una pericarditis aguda. Y si vemos esto en un paciente que tiene alteración del estado de conciencia y no o de compromiso hemodinámico y no sabemos por qué es, esto simplemente nos va a dar el diagnóstico de un taponamiento cardíaco clínico y eso es una emergencia médica a la cual debemos atender de inmediato. Tal vez las consideraciones, hay muchos otros escenarios clínicos en donde son menos frecuentes o otras situaciones especiales en donde vamos a tener alteraciones electrocardiográficas y de pronto la cantidad de temas que podríamos abordar en este escenario sería muy grande y tal vez lo que quisimos fue tener estas como las más frecuentes y las de más confusión a veces en la interpretación en la práctica clínica diaria. Muchas gracias.